Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca, con Armando García. El próximo martes 31 de mayo se cumple el 85 aniversario del bombardeo que 5 buques nazis llevaron a cabo sobre la ciudad de Almería en 1937. 2 días antes, el 29 de mayo por la tarde, 2 aviones republicanos enviados de reconocimiento sobre Ibiza, entonces en poder del bando nacional, fueron atacados sin previo aviso por el crucero nazi Deutschland. Los 2 aviones respondieron al ataque y bombardearon al buque alemán. No lo hundieron, pero causaron 23 muertos y casi un centenar de heridos graves. En respuesta a ese ataque, Hitler ordenó el bombardeo de Almería, que se encontraba bajo el mando republicano el 31 de mayo de 1937. El comandante militar de Almería, en cuanto finalizó el bombardeo, lo comunicó así al ministro de Defensa, según la carta publicada al día siguiente en toda España por la prensa republicana. Sobre las 5:30 de esta madrugada, fui avisado de que por la parte de Cartagena venían un acorazado y 4 destructores de nacionalidad alemana. A las 5:45, los 5 buques ponían proa hacia este puerto. Los barcos continuaron avanzando y a una distancia de 12.000 metros, calculada por telémetro desde la batería de la costa, rompieron fuego sin aviso previo sobre la población de Almería y sin perseguir dentro de ella objetivo alguno concreto, sembrando de proyectiles toda la ciudad. Se calcula que dispararon más de 200 cañonazos que provocaron decenas de muertos y más de 250 heridos. Algunas bombas destruyeron los puestos de socorro que había en la ciudad y se destruyeron numerosas casas. El bombardeo de Almería tuvo una inmediata e importantísima repercusión internacional. La prensa de Francia, Inglaterra o Estados Unidos informó ampliamente y con mucho detalle sobre el bombardeo de Almería, acusando a Hitler de crímenes de guerra. Pero realmente la preocupación en Europa era pensar que si Hitler había sido capaz de bombardear una ciudad indefensa como Almería, podría cometer otras agresiones injustificadas en otros países y amenazar seriamente la paz en Europa. El mismo día del bombardeo, por la tarde, se reunió en Londres el Comité de No Intervención para analizar lo sucedido. Asistieron representantes de Inglaterra, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Portugal, Suecia y la URSS. En esa reunión, en la que habían saltado ya todas las alarmas nada más conocerse la noticia de lo sucedido en Almería, se produjo también un importante hecho histórico. Hitler, por Alemania, y Mussolini, por Italia, anunciaban oficialmente que abandonaban el Comité de Intervención y que a partir de esa fecha no aceptarían ninguna medida de control internacional, ni sobre sus actos ni sobre sus decisiones. Fue toda una declaración de principios cuyas graves consecuencias entendería Europa 2 años más tarde con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Almería puso de manifiesto la desprotección sobre los buques mercantes que operaban en España. A lo sucedido en Almería le siguieron varios ataques injustificados de aviones alemanes y del Frente Nacional sobre barcos comerciales, sobre todo con bandera inglesa, que en teoría se dedicaban a asegurar la llegada de víveres al ejército republicano, aunque también es cierto que en ocasiones esos barcos habían sido sospechosos de espionaje y de transportar armas. Indignados por los continuos ataques en contra de sus buques comerciales, los ingleses pidieron a Franco una solución. La respuesta de Franco fue ofrecer a todos los países con flota comercial al servicio del ejército republicano un plan para declarar neutral un puerto español, que siempre, según Franco, iba a estar a salvo de los ataques. El puerto neutral ofrecido por Franco fue Almería, que quiso convertir en vía segura de entrada de mercancías con destino a la España en poder del gobierno republicano. La mayoría de países europeos recibieron con agrado la propuesta, pero Inglaterra dijo que no. El gobierno británico
consultó con más de 50 compañías que operaban comercialmente en los puertos republicanos de toda España, con una flota de más de 140 barcos. Inglaterra, finalmente, acusó a Franco de querer declarar neutral al más pequeño y peor equipado de los 7 puertos leales al gobierno republicano. Y además le reprocharon que Almería tenía una ubicación geográfica pésima y una mínima actividad comercial basada en pequeñas exportaciones de uva. Además, el puerto de Almería había quedado seriamente dañado después del bombardeo de la escuadra naval nazi, por lo que apenas contaba con infraestructuras para la descarga y distribución de mercancías. Ni Almería tenía buenas comunicaciones por carretera con las provincias vecinas. Si el puerto de Almería no hubiera sido destruido por los alemanes y las exportaciones de uva no se hubieran visto afectadas, es muy posible que la historia se habría escrito de otra forma, y quizá, gracias a la uva de barco, Almería podría haber sido neutral hasta el final de la guerra. Finalmente, Inglaterra, con el apoyo de Estados Unidos, rechazó definitivamente la propuesta de Franco. El puerto de Almería no fue neutral y las exportaciones de uva, por desgracia, no consiguieron recuperarse hasta la década de los años 50 del pasado siglo, una vez que finalizó la Guerra Civil, pero que también había concluido la Segunda Guerra Mundial. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.